Decía A.W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Voy a repetir esa idea otra vez. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo más importante de nosotros. Eso es lo que te define. No lo que piensas acerca de ti, sino lo que piensas acerca de Él. Porque ese pensamiento acerca de Dios determina todo lo demás. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Y lo que decimos de nosotros como individuos, podemos decirlo de nosotros como iglesia. Lo más revelador acerca de la iglesia, dice Tozer más adelante, será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo. Escuchen esto, es lo que nosotros digamos sobre Él o lo que dejemos sin decir. Porque con frecuencia nuestro silencio es más elocuente que nuestras palabras. Lo que decimos o dejamos sin decir sobre Dios. Mis hermanos, cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos convertimos en personas superficiales, nos convertimos en personas mediocres. Yo creo de verdad que ese es el gran problema de muchos creyentes y de muchas iglesias en el día de hoy, que no tenemos una idea lo suficientemente elevada de quién es Dios. Y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Él que arrastre todo lo demás a un plano muy secundario. Y cuando digo todo lo demás, me refiero a todo lo demás. Tenemos una distorsión, mis hermanos, en nuestras listas, en nuestra lista de prioridades. Es por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías que leímos hace un momento. Nosotros necesitamos experimentar el trauma de ver a Dios. Necesitamos una experiencia traumática. Y yo les ruego a Dios que envíe su Espíritu Santo en esta mañana. Y que no haya un miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que no experimente ese trauma hoy. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo muy difícil. A veces nosotros pensamos, pastores, que si viviéramos en otra época. Pero esta época tiene tantas cosas que nos distraen. ¿De verdad tú crees que si tú vivieras en el siglo XIX, cuando no había internet, cuando no había WhatsApp, cuando no había Instagram, eso te haría más piadoso? En el tiempo de Isaías había mucha decadencia moral, mucha decadencia política, mucha decadencia religiosa en el reino de Judá, que fue donde ministró Isaías. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatras, los ricos eran unos explotadores y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en la sociedad. Vayan conmigo a Isaías capítulo 5, capítulo antes de nuestro texto.
Lean el versículo 8. Ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Había un materialismo rampante. Versículo 11. Ay de los que se levantan muy temprano, muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Versículo 18. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos. ¿Dónde está el Señor? Que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Les suena parecido eso? Que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos e inteligentes para sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el rey Usías. Un líder político y militar muy capaz, que llevó al pueblo de Israel, al reino de Judá, a su esplendor mayor en aquellos días. Usías reinó 52 años en Judá. 52 años, lo que Fidel estuvo en Cuba más o menos. Lamentablemente dicen segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incensario. Algo que un rey no debía hacer, solamente los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes trataron de impedirlo, el rey Usías se llenó de ira y ahí mismo en el templo Dios lo castigó con lepra y murió. El rey que había traído algo de estabilidad a la nación, después de 52 años, desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de vergüenza. Y ese fue el año en que Isaías tuvo la visión que marcó el inicio de su ministerio. Noten el versículo 1 del capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. En el año de la muerte del rey. A partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que fue, según la tradición, asesinado por el rey Manasés. Y no con cualquier tipo de muerte. Isaías fue aserrado y partido en dos. Así murió Isaías. Mis hermanos, ¿qué es lo que se requiere para tener tal pasión por Dios que le permita a un ser humano común y corriente, como tú y como yo, predicar con fidelidad la palabra por casi 50 años en medio de tanta apostasía y corrupción moral? ¿Qué es lo que se requiere para que personas como tú y como yo seamos librados de las trivialidades de este mundo y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados por Dios y por su reino? Yo creo que este pasaje tiene la respuesta para esa pregunta. En primer lugar, mis hermanos, nosotros necesitamos una visión más elevada de la santidad y la soberanía de Dios. Nosotros necesitamos una visión más elevada de la santidad y de la soberanía de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor
Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención evidente de hacerle ver a Isaías la suprema exaltación de Dios como el Rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. Y la orla de su manto, literalmente en el texto hebreo, lo que dice es el dobladillo de sus ropas reales. El ruedo de la ropa de Dios llenaba el templo. Wow. El ruedo, el dobladillo del manto real de Dios llenaba el templo. Cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña en el año 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño y medía 36 pies de largo. Era tan pesada que se necesitaron 6 damas para cargar la cola del vestido. Pero Isaías nos dice aquí que el ruedo de la ropa imperial del Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Y por supuesto, hermanos, este es un lenguaje apocalíptico, es una visión que es imposible de visualizar con nuestra imaginación. Lo que se pretende aquí con esta descripción no es que tú y yo podamos visualizar lo que Isaías vio, es que podamos entender que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende del hecho de que Él está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes terrenales vienen y van como el rey Usías, pero nuestro Dios sigue siendo soberano y Él mantiene bajo control desde las estrellas más inmensas de todas las galaxias hasta los virus y bacterias que no se pueden ver a simple vista. Pero Isaías vio también a un grupo de seres angelicales llamados serafines, que se encontraban alrededor del trono alabando a Dios. La palabra que se usa y que se traduce aquí como serafín transmite la idea de algo fiero, algo temible. Ustedes recuerdan cuando Dios mandó un juicio sobre la nación de Israel en Números 21, dice que había serpientes ardientes o serpientes abrasadoras. La palabra hebrea que se usa en Números 21 es serafín. Es algo terrible. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y majestuosas que Dios haya hecho, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, aún ellos deben cubrir su rostro en la presencia de Dios en señal de reverencia. Es obvio que los serafines no tienen una imagen trivializada de Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto son sus bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y probablemente el otro grupo le respondía: sí, toda la tierra está llena de su gloria. En las escrituras se usa la repetición, ese recurso de la repetición, cuando se quiere enfatizar algo. Lo mismo que nosotros hacemos cuando subrayamos o cuando ponemos una oración en negrita.
De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo. Y ese es el único atributo divino que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es amor, pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es justo, justo, justo. La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso, todopoderoso y todopoderoso. No, pero la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Ahora, cuando escuchamos la palabra santidad, lo primero que suele venir a nuestras mentes es la idea de pureza moral. Y aunque es indudable que eso está incluido en el concepto de santidad, nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Sin embargo, lo que los ángeles están diciendo aquí no es que Dios es puro, puro, puro. La idea detrás de esta palabra es que nuestro Dios está por encima de todas las cosas creadas por Él. Cantábamos hace un momento, santo, 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 y nada hay a tu lado, en poder perfecto, en pureza y caridad. Nada hay a tu lado. La palabra que deberíamos usar, pero que lamentablemente casi no se usa en el día de hoy, es trascendente. Trascendente, lo que está más allá. Nuestro Dios está infinitamente elevado sobre todas las cosas que existen. En todo el universo no hay absolutamente nada que pueda compararse con Dios. Él es únicamente único. Esa es la idea que los serafines tratan de comunicarnos aquí. Santo, santo, santo. ¿Saben que hoy día en las iglesias se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo? Y eso está bien. El problema es que pocas veces se nos habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, eso no nos permite valorar su presencia en toda su dimensión, porque, mis hermanos, es abrumador pensar que un Dios como el nuestro al mismo tiempo sea un Dios cercano. Tú no vas a valorar la presencia de Dios si tú no entiendes quién es Él. Creo que era Sproul, R.C. Sproul, que preguntaba: ¿qué puede ser más parecido a Dios, un gusano o un serafín? ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? ¿Saben cuál es la respuesta? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Cuando el punto de comparación es Dios, tanto el gusano como el serafín se convierten en algo menos que nada. Sin embargo, y esto también es sumamente importante, según la Biblia, la santidad es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ese es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros en cierto grado. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. La palabra santidad, cuando se usa en ese caso para nosotros, o el templo era santo, la Biblia es santa, Israel era tierra santa. Cuando se usa en ese sentido, lo que quiere decir es que nosotros hemos sido apartados para el uso exclusivo de Dios. De manera que la idea que se quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos es que nosotros fuimos comprados por Dios para ser exclusivamente suyos. Dios posee otros atributos que los teólogos han denominado incomunicables porque son exclusivos de Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es inmutable, Él nunca cambia, Él es infinito, Él es eterno, Él es todopoderoso. Ahora, ¿saben lo irónico, mis hermanos? Lo irónico es que nosotros quisiéramos tener esos atributos incomunicables. Nosotros quisiéramos ser omniscientes, queremos ser todopoderosos. Tú no quieres eso. Cuando tú eres chiquito, tú nunca soñaste con ser Superman, porque yo sí. Tú nunca quisiste ser Superman. Tú tienes algo raro. Porque todos los seres caídos queremos ser Superman.
Queremos los atributos incomunicables, pero no queremos imitar a Dios en los comunicables. Él es amor, bondad, santo. No trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración, tanto en su palabra como en todo lo creado. Dicen los serafines que ese Dios 3 veces santo ha llenado la tierra de su gloria. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que eso significa es que si nosotros no estuviéramos infectados con el secularismo y el naturalismo de nuestra generación, donde quiera que nosotros posáramos nuestros ojos, veríamos suficientes evidencias de la gloria, el poder, la majestad, la no sé si se puede decir excelsación de Dios, que nos postraríamos en adoración delante de Él. La tierra está llena de su gloria. Pero estamos infectados, a pesar de que nosotros decimos no creemos en el evolucionismo, nosotros creemos que Dios creó todas las cosas. Decimos eso con la boca, pero estamos infectados con el virus del secularismo. Y no vemos a Dios en la lluvia, en el monte, en las aves. Yo me acuerdo una vez, yo estaba muy abatido por una razón, y caminando por la acera, de repente me fijé que había una florecita silvestre, un ramito de florecita silvestre. Y no recuerdo ni por qué se me ocurrió tomar la florecita y comenzar a verla con cuidado. Y de verdad, hermanos, en una florecita hay tanta evidencia del poder y la sabiduría de Dios, que a mí se me fue la ansiedad. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿y qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Ahora, para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, es decir, con el canto de los ángeles. ¿Oyeron eso? Es obvio que ellos no decían santo, 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 Jehová de los ejércitos. No, los ángeles cantaban y esa mole estructural del templo comenzó a temblar. Y por si todo eso fuera poco, la casa entera se llenó de humo. Muy probablemente con el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios. Y vamos a ver por qué eso es importante en un momento. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo necesitamos ver a Dios de esa manera. Glorioso, trascendente, soberano, excelso, majestuoso, muy por encima de toda su creación. Esto es lo que yo he llamado una visión antitrivialidad. ¿Ustedes creen que después que Isaías tuvo esa visión, cuando salió del templo, se miró en un espejo y dijo, yo como que tengo algunas libras de más? O qué raro, cuando fui al templo fulano no me saludó. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Isaías salió del templo pensando en esas boberías? Esta es una visión antitrivialidad. Pero no solamente necesitamos tener esa visión elevada de la santidad y de la soberanía de Dios. Tú y yo necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado en su justa dimensión. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Y no es que yo quiero vocear por vocear, es que yo no creo que él dijo, ¡ay! ¡Ups! No. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey,
el Señor de los ejércitos. Nosotros vimos hace un momento que en los capítulos anteriores Isaías había estado pronunciando juicios sobre los habitantes de Judá. Recuerdan, ay de los que se levantan de mañana, ay de los que a lo bueno llaman malo, etcétera. Pero ahora que él ha visto ese cuadro de la majestuosa santidad de Dios, Isaías clama espantado, ay de mí. La tendencia del corazón humano, la tuya y la mía, es ver los pecados de otros como peores que los nuestros, ¿no es así? Leemos el periódico y pensamos, oye, esta nación tiene que estar bajo juicio por causa de los políticos corruptos, por causa de los narcotraficantes, por causa de los ricos explotadores, por causa de los delincuentes que no respetan la vida de nadie. ¿Es eso verdad? Sí. Sí, es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a la cara fue su propio pecado. Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho, esa es la palabra hebrea, deshecho. No porque percibió su pequeñez ante la grandeza de Dios, sino porque percibió su iniquidad al estar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Dice Habacuc que nuestro Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. En otras palabras, su santidad y su justicia le impiden ver el pecado con indiferencia. Ahora, ¿cuáles pecados? Lo que tú y yo tenemos en la lista de pecados groseros, los pecados impublicables. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. Hay 6 cosas que odia el Señor. Sí hay cosas que el Señor odia. Y 7 son abominación para Él. ¿Saben cuáles son algunas de las cosas que Dios odia? Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, y no clasifique mentira blanca, mentira morada, no, la lengua mentirosa, un testigo falso que dice mentiras, e incluso el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia a los chismosos que hablan a espaldas de otro lo que deberían hablar con esa persona directamente, pero no lo hacen porque son unos cobardes y son unos chismosos, y siembran discordia en la iglesia. Esas cosas no nos parecen tan malas en comparación con otros pecados más groseros, y sin embargo la Biblia dice que son infinitamente detestables a los ojos de Dios. Es por eso que Isaías se siente aterrado. Yo soy un hombre inmundo de labios, yo, no mi vecino, yo. Y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Ustedes recuerdan cómo murió el rey Usías? Murió lleno de lepra. Y la palabra que se usa aquí es la que los leprosos debían pronunciar en voz alta, para que la gente supieran que ellos tenían esa enfermedad, para que se alejaran de ellos, dice en Levítico capítulo 13, versículo 45. Ellos debían gritar: inmundo, inmundo. Mis hermanos, en ese momento Isaías se vio a sí mismo como un leproso moral. ¿Tú te ves así a ti mismo? Como un leproso moral. ¿O tú eres de los que vas por el mundo enjuiciando a todas las personas menos a ti mismo? Como si tú fueras superior. Alguien decía que cuando Isaías vio la gloria de Dios, cada partícula de justicia en la que él confiaba quedó completamente demolida. Pero gracias al Señor que nuestra visión no termina ahí. Esa visión aterradora que tuvo Isaías en el templo es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Y eso nos lleva al tercer encabezado,
¿Tú quieres ser apasionado con Dios? ¿Apasionado con el Dios Santo? Tú necesitas abrazar el perdón que Dios otorga de pura gracia. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Qué hermoso. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, que el texto no dice que Isaías le pidió a Dios que lo perdonara? Ahí no hay ninguna petición de parte de Isaías. Él simplemente reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, y Dios, que se deleita en perdonar, le manifestó de inmediato la gracia del Evangelio. ¿Qué Dios tenemos? Mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos nosotros, no lo hace para destruirnos, es para darnos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia que se acerca a nosotros con la disposición de concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Por supuesto, el hecho de que este serafín haya tomado del altar un carbón encendido para purificar a Isaías nos dice que un sacrificio había sido hecho y quemado en el altar, prefigurando obviamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado del hombre, sino que hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado sin Él pasar por alto su justicia. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido el Evangelio. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. ¡Ay de mí! No, Isaías, no. Has entendido mal la visión. Lamento mucho que te hayas sentido tan miserable, porque en realidad tú eres lo mejorcito de la sociedad judía. No te sientas tan mal. No, a Dios no le preocupaba la autoestima de Isaías. Dice Jerry Bridges: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios, a través de Cristo, ya trató con lo malo que somos. No es que tú no eres tan malo, tú eres peor de lo que tú crees. Y yo también. El Señor no solo perdonó nuestra culpa sobre la base de la justicia de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe. Imagínate que te has pasado el día entero cavando una zanja en el patio de tu casa. Al final del día estás muy sudado, completamente sucio de pies a cabeza. Pero resulta que esa noche tienes un compromiso con alguien muy importante que te ha invitado a cenar. Pregunta: ¿sería lógico que te pusieras ropa limpia sin haberte bañado primero? No. Ok, ¿y qué tal si te das una ducha y luego te pones la ropa con la que tuviste acabando todo el día? No, las dos cosas son ridículas. Tú necesitas una ducha y necesitas ropa limpia. Y eso fue lo que Dios nos proveyó. Dios nos lavó con la sangre preciosa de Jesucristo, pero no nos dejó así. Nos vistió con la ropa de gala de la justicia perfecta de nuestro Señor. ¿Y cómo reaccionó Isaías ante la gracia perdonadora de Dios? Déjame personalizar esta pregunta. Mi hermano, ¿cómo deberíamos reaccionar tú y yo ante la extraordinaria noticia del Evangelio de que ese Dios trascendente, sublime, infinitamente majestuoso, perfectamente puro, ha decidido perdonarnos por medio y al precio de la vida de su Hijo? Eso nos lleva de la mano al cuarto elemento de este pasaje.
necesitamos asumir el privilegio del servicio. Noten que no dije que necesitamos servir. No, yo lo que estoy diciendo es que tú y yo necesitamos asumir el privilegio del servicio. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, y aquí tenemos otra vez el misterio de la Santísima Trinidad, Dios en tres personas, bendita Trinidad, cantábamos hace un momento. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. El Dios singular, que al mismo tiempo es plural, porque es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No mezclen las personas. Yo oigo a personas orar y decir, Padre, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Eso es una herejía que se llama patripasionismo, porque está diciendo que el Padre fue que sufrió la pasión en la cruz del Calvario. No, el Padre no murió en la cruz, el que murió en la cruz fue el Hijo. Así que no le des gracias al Padre por haber muerto en la cruz. Él no murió en la cruz, ni fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Son tres personas, un solo Dios. Así que Dios le permite a Isaías, oigan esto, escuchar una conversación privada entre las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, por supuesto, no es que Dios está preocupado. No es que Dios tiene que plantearse este tipo de interrogantes, pero Él desea poner una inquietud en el corazón de Isaías. Hay algo que Él debía hacer, no porque Dios necesitaba que Isaías lo hiciera, sino porque Dios en su gracia y en su bondad quería darle a Isaías el privilegio de que lo hiciera. ¿Ven el punto? Tú necesitas asumir, yo necesito asumir el privilegio del servicio. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por favor, no lean este texto como si Isaías hubiera respondido en un tono heroico. ¡Heme aquí! No. No, el tono tiene que haber sido algo como, Señor, heme aquí. Por favor, Señor. Por favor, déjame ir a mí. Por favor, Señor. Déjame ser parte de tu obra. Ustedes notaron que ni siquiera preguntó a dónde, ni a hacer qué. ¿A quién enviaré? Perdón, Señor, ¿a dónde? No, Isaías simplemente le dio un cheque en blanco con su firma. Escribe lo que tú quieras, Señor. Heme aquí. Después de haber visto tu gloria, después de haber experimentado tu perdón, heme aquí, Señor. Oh, Señor, por favor, envíame a mí. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a mantenerse por 5 décadas haciendo esto que él comenzó a hacer en Isaías 6? Él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, como dice Santiago de Elías. Isaías tuvo que luchar con los mismos temores que tú y que yo, con las mismas tentaciones. Pero él acaba de experimentar la gracia del Evangelio. Él acaba de experimentar el gozo inefable de saberse perdonado por ese Dios majestuosamente santo que se le reveló en esa visión tan extraordinaria. Mis hermanos, el motor que mueve la vida del creyente hoy es el mismo que movió a Isaías hace siglos atrás. Es el Evangelio. Hace unos años leí un ejercicio interesante basado en ese texto. ¿Qué hubiera pasado
si Isaías hubiese escuchado el llamado de Dios antes de tener la visión de su santidad. Probablemente se habría sentido tentado a pensar que él era la persona idónea para ser el portavoz de Dios. Por supuesto, Señor, que puedes enviarme a mí. Claro, no dice eso con la boca, es una actitud del corazón. ¿Qué pieza, Señor? ¿Y quién mejor que yo? Piensa, Señor, en los hombres que hay en la iglesia. Mírame a mí. ¿A quién tú vas a enviar? A fulano, que es un carnal. Miren, yo no lo sé porque no pasó, pero tal vez, conociendo la naturaleza humana, de no haber pasado por esa experiencia, Isaías habría venido delante del pueblo con ese sentido de autojusticia y de superioridad que no nos permite ministrar con gracia, con humildad y compasión. Escúchenme, partida de pecadores. Ahora, supongamos que hubiera sido al revés, que Isaías hubiera recibido el llamado de Dios después de haber sido devastado por la visión de su gloria, pero sin haber recibido el perdón del Evangelio. Entonces es muy probable que cuando Isaías escuchó el llamado del Señor, ¿a quién enviaré? Oh Señor, yo lo siento, yo no puedo ir. Yo lo siento, Señor. Yo soy un hombre inmundo de labios, yo soy totalmente indigno para ser tu portavoz. Para que Isaías estuviera listo para ministrar, él necesitaba las dos cosas. Él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad de su pecado a la luz de la excelsa santidad de Dios, y necesitaba experimentar el perdón revelado en el Evangelio. En otras palabras, Isaías pasó por un proceso en 4 etapas: asombro y temor, culpa, gracia y gratitud. Y es ese mismo proceso el que vamos a encontrar en la historia de cualquier creyente que manifieste una pasión genuina por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por la expansión de su reino. ¿Saben por qué no se percibe en nosotros esa pasión que pone cada cosa en su lugar en nuestra lista de prioridades? Porque no tenemos una idea muy clara de nuestra culpa a la luz de la santidad de Dios, y por eso no podemos valorar en una forma adecuada la magnitud de su perdón. Mis hermanos, nosotros no necesitamos tener una visión como la que tuvo Isaías para poder manifestar la disposición que él mostró. Porque de hecho, nosotros tenemos algo más sorprendente que la visión de Isaías. Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Y ahora tú y yo sabemos cosas que Isaías no sabía. Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos santos y justos hubieran querido ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo, pero no lo vieron ni lo oyeron. Escucha este pasaje en Juan capítulo 12. Y oh Dios, ahora mismo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga y aplique este pasaje en nuestro corazón. Juan capítulo 12 dice que el Señor estaba hablando en el templo, Jesús, y dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él,
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y ahora Isaías va a citar, Juan va a citar Isaías 53, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora va a citar el capítulo 6 que estamos estudiando: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Mis hermanos, ahora tú y yo sabemos que ese Dios majestuoso que Isaías vio en el templo y a quien los serafines alababan con reverencia y temor, fue el que se hizo hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esta mañana me tocó leer en mi devocional Mateo capítulo 27 y yo le pedía perdón al Señor, porque decía: Señor, yo voy a predicar de Isaías 6 y ya yo sé que este Jesús que atravesó por todos estos dolores es el Rey de gloria, a quien los serafines alaban en el cielo. Hay un himno que nosotros cantábamos en el pasado que decía: con potestad sin igual en el cielo Él gobernaba. Los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vimos cargar su cruz. Por la senda de dolor y muerte, por mí murió, qué gran amor. Oh, mis hermanos, es la contemplación de ese costosísimo amor salvador de Dios mostrado en la cruz. Es el combustible que tú y yo necesitamos para tener encendida, para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él. Para que todas nuestras trivialidades sean consumidas por el fuego de su santidad, para que tú y yo podamos decir: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a tener que atravesar en el futuro. Yo no sé cuáles son las cosas en las que tú quieres que yo me involucre para servirte en la expansión de tu reino en medio de tu iglesia, pero de antemano, Señor, te digo: heme aquí, envíame a mí. No todos tendrán el mismo llamado, no todos tendrán el mismo tipo de ministerio. Algunos servirán de una forma más visible, otros en una forma más discreta. Unos lo harán en el marco de algún ministerio formal, otros de manera informal y privada. Yo a veces escucho a personas que dicen: yo no sé qué hacer aquí en la iglesia. ¿De verdad? Mi hermano, mira a tu alrededor. ¿Tú sabes la cantidad de personas en esta iglesia que necesita que alguien lo discipule? ¿O es que para ti servir en la iglesia es estar dentro de la estructura de un ministerio? ¿De verdad tú no sabes en qué servir aquí en la iglesia? Y aún en la estructura formal, aquí hacen falta maestros de escuela dominical, aquí hacen falta personas que trabajen en el parqueo, aquí hacen falta personas que trabajen en el sonido, aquí hay personas que deben trabajar en la música, aquí hay personas que deben trabajar en mil cosas. Mira a tu alrededor. Muchos de nosotros aquí conocimos a Johnny Faris. Y yo no podía dejar de pensar en Johnny.
y en el servicio que él le hacía a la iglesia de Cristo. Johnny fue una persona que vivió una vida muy depravada hasta que el Señor lo salvó. Muy depravada. Y ya siendo salvo, Johnny desarrolló una enfermedad que era genética, que terminó paralizándolo por completo. Yo recuerdo verlo en la iglesia en Florida. Lo llevaban en una camilla, él no podía hacer absolutamente nada, estaba así cruzado de brazos todo el tiempo. Johnny no se podía mover. ¿Y saben lo que él hizo? Aprendió a manejar una computadora con su voz. Y Johnny Faris le servía a pastores en el mundo entero a través de su ministerio, postrado en una cama. Yo no sé cuántas veces yo le mandé una nota a Johnny Faris diciendo: Johnny, por favor, nuestra iglesia va a tener esto, necesitamos que la iglesia de Cristo ore. Y ahí mismo Johnny Faris mandaba una petición de oración al mundo entero, postrado, sin poder moverse. De verdad, mi hermano, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. El problema nuestro no es falta de ministerio, es falta de pasión. Oh, mi hermano amado, ¿vas a salir de este lugar pidiéndole al Señor que destruya las trivialidades de tu corazón y que te dé una pasión que te consuma por Él y por su gloria? Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo espero que tú puedas mirarte en el espejo de Isaías. Mírame, amigo, yo no sé cuán decente es la vida que tú has vivido hasta ahora, pero a la luz de la santidad de Dios, yo tengo que decirte que tú estás en problemas. Algún día tú te vas a presentar delante de este Dios 3 veces santo, infinitamente trascendente, que conoce tu vida hasta los secretos más ocultos de tu corazón. La buena noticia es que ese Dios ha provisto salvación en Cristo. Y si vienes a Él con esta misma disposición que tuvo Isaías hacia su propio pecado, el Dios del cielo te perdonará por completo sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. No trates de minimizar y de justificar tu culpa. Ven al trono de la gracia, reconociendo que has pecado contra Dios, pero confiando enteramente en la justicia y la obra de su Hijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, que Dios conceda gracia en esta mañana, abundante gracia de perdón, abundante gracia de fe y de arrepentimiento.